Pues como cada año las personas se reúnen en el panteón el día 31 de octubre por la tarde para comenzar a adornar las sepulturas de sus fieles difuntos. Es así como empieza formalmente, digamos, la celebración del Día de Muertos aquí en mi pueblo, para de esa manera recibir a los fieles difuntos que llegarían el día 1 de noviembre a las 3 de la mañana, según se cuenta aquí en el pueblo. Entonces, el día 1 de noviembre, las personas comienzan poniendo sus ofrendas a partir de las 5 de la mañana aproximadamente. Empiezan las personas a acomodar sus mesas para poner sus altares con flores de cempasúchil, incienso, frutas, panes, los famosos cocoles rojos y blancos de la región, así como las tortas, que son unos panes más grandes hechos de canela que tienen figuritas de cruces o de florecitas, y son los panes más representativos de aquí del municipio. Y pues también lo tradicional, que son las veladoras y las ceras grandes que se encienden a cierta hora del día en una misa que es dedicada a los fieles difuntos. Este es el 1 de noviembre por la mañana. Para el desayuno se les pone ya sea chocolate o atole de granillo, que es el más conocido aquí. Y posteriormente en la tarde se quita las tazas de atole de chocolate y se ponen las comidas que son típicas de la región, que son el mole de chivo, un tipo de pozole verde que es maíz martajado, pero no como el pozole tradicional, sino más espeso, y arroz o mole de pollo también, que es el mole poblano, también con sus tortillas y sus enfrijoladas. Enfrijoladas de la región, que son muy diferentes a las enfrijoladas que se conocen usualmente, ya que estas llevan hoja de aguacate molida. Bueno, ya por la noche se hace la famosa velada, que es cuando las personas se reúnen nuevamente en el panteón para acompañar a sus difuntos con música. Y usualmente las personas llegan a las 9 de la noche y se quedan el tiempo que quieran, pero casi la mayoría se va como a las 12 de la noche. El día siguiente, que es el 2 de noviembre, se cree que los difuntos se van, por lo que las personas comienzan a arreglar las cosas que los difuntos se van a llevar. Entonces toman cosas de la ofrenda, como son frutas, panes y un poco de agua, mismas que se acomodan en un recipiente hecho de palma llamado chiquihuite, el cual también amarran con un ayate para que los difuntos puedan cargarlo e irse. Y de esta manera es como concluye las celebraciones del Día de los Muertos aquí. Ya lo que se hace después es, algunas personas dejan su ofrenda otros 7 días más o 9 días, que es considerado el novenario, como se le hace los rezos a los difuntos cuando recién fallecen. O hay personas que pues empiezan a quitar todo a partir del día 4, porque el día 3, usualmente 3 o 4, las personas hacen un intercambio de las cosas que pusieron en sus ofrendas, como son frutas y panes, y a veces también les llevan un poco del mole de chivo. Y pues es una bonita forma de celebrar estas tradiciones que nos unen como mexicanos, y en nuestro municipio nos gusta mucho pues tener esta cultura de compartir con otros lo que tenemos. Además de que en estas fechas también se incentiva mucho y se activa mucho la economía del municipio, porque los agricultores de esta flor, de la flor de cempasúchil, pues venden muy bien en estas fechas, así como también las personas que venden frutas. Y bueno, eso fue todo. Gracias por llegar aquí y espero que lo hayan disfrutado.